Buenas. El presente objeto de aprendizaje lleva por título El nuevo desorden internacional. Inicialmente había pensado titularlo El nuevo orden internacional, pero dada la situación mundial con los fenómenos del terrorismo y la misma política de seguridad y de política de guerra preventiva de los Estados Unidos, considero que es mejor hacer referencia al nuevo desorden internacional. Hemos de hacer referencia al derecho internacional y contraponerlo al propio derecho interno de los Estados, para ver las características que le diferencian. En concreto, el derecho internacional público se caracteriza por unas acusadas carencias institucionales y en este sentido, como consecuencia, hablamos de una incertidumbre y de un relativismo en el plano normativo. Además, también de insuficiencias graves tanto en la prevención como en la sanción de las violaciones y, por último, un fenómeno como es la propia politización en la solución de controversias, cuando no la imposibilidad de su arreglo. Estas características del derecho internacional público las veremos en este objeto de aprendizaje a través del propio sistema de las Naciones Unidas. Con relación a las Naciones Unidas, hemos de decir que se crea tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en la Carta de las Naciones Unidas de San Francisco en 1945 y en ella se hace referencia a la intención de evitar a las generaciones futuras el flagelo de una guerra como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con las graves consecuencias para la humanidad. En ese sentido, la pretensión principal es la solución de conflictos entre los Estados miembros de la comunidad internacional que se resuelvan por vía pacífica. Entre los propósitos de dicha Carta se establece en su artículo 1, primero, el de mantener la paz y seguridad internacionales, también la de favorecer entre las naciones relaciones de amistad y, en tercer lugar, la de realizar una cooperación internacional en aras de resolver los problemas de índole social, cultural, económico y humanitario y además de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, nos encontramos con ya algunos problemas importantes en la propia configuración de los órganos de Naciones Unidas. Así, en cuanto al Consejo de Seguridad, que es el responsable, como vemos, de mantener la paz y seguridad internacional y, en su caso, de imponer sanciones, nos encontramos, insisto, desde su creación, 5 Estados miembros que tienen derecho a veto. Son Gran Bretaña, son Francia, la antigua URSS, Corea, Rusia y Estados Unidos y China. Ahora, estos 5 Estados tienen derecho a veto, lo que comporta la politización en el seno del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, la Corte Internacional de Justicia, con su propio estatuto que aparece en la propia Carta de Naciones Unidas, resuelve las demandas presentadas por Estados contra Estados, es decir, no habría una legitimación individual de las personas para demandar a los Estados. Esos serían algunos de los problemas. Vamos a ver cómo hemos pasado de un mundo bipolar, veremos de un mundo bipolar con 2 grandes potencias, inicialmente la URSS y Estados Unidos, y la cuestión es de si en la actualidad nos encontramos ante un mundo unipolar. Ese sería el interrogante. En principio, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se inicia el periodo denominado de Guerra Fría, donde nos encontramos con 2 potencias importantes, una era Estados Unidos y la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en ese sentido se habla de una bipolaridad mundial porque los estados se van a alienar con uno de los 2 potencias. Por un lado se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que formarían aquellos estados de la Europa Occidental y se aliarían, por tanto, con Estados Unidos, y del lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nos encontraríamos con el Pacto de Varsovia, que aglutinaría a los países de la Europa del Este. Pues bien, esta Guerra Fría comporta un equilibrio ante una amenaza de una tercera guerra, y que sería una guerra mundial nuclear, y evita, por tanto, esta posible tercera guerra. Ello no evita, por supuesto, que existan guerras locales apoyadas por alguna de estas 2 grandes superpotencias. Sin embargo, en la década de los 90, en el 91, tras la etapa de la perestroika iniciada por Mikhail Gorbachev, nos encontramos con que se derrumba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y con ello se pone fin a la Guerra Fría y aparece la hegemonía de los Estados Unidos, con el triunfo de lo que se denominó el pensamiento único neoliberal, que comporta o representa una combinación de democracia representativa y de capitalismo económico. Además, en estas dos últimas décadas hemos asistido también al fenómeno de la globalización, que no es un fenómeno nuevo, pero por el auge de las telecomunicaciones y de las comunicaciones sí que tiene una mayor intensidad que en épocas pasadas. Además, la OTAN, que en un principio era un tratado defensivo, ha pasado a convertirse en verdadera policía universal, y un ejemplo lo tenemos en su intervención en los Balcanes. El terrorismo, que es un fenómeno ya mundial, el terrorismo de corte principalmente islamista, tenemos tres hechos desastrosos para la humanidad, como fueron los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, también los atentados de Madrid, que todos recordamos, del 11 de marzo de 2004, y los de Londres del 7 de julio del 2005. Ante ese fenómeno, Estados Unidos, como decíamos en la presentación, aplica su doctrina de seguridad nacional, que justifica la intervención unilateral de su país sin autorización por tanto, de las Naciones Unidas, e incluso se propició, como sabemos, la invasión de Irak. Ante esta situación, muchos autores hablan de un unilateralismo, un mundo unipolar representado por Estados Unidos, que en realidad lo que ha comportado es un verdadero desorden internacional porque no ha conseguido acabar con la lacra del terrorismo internacional. Entonces nos encontramos con esa disyuntiva. ¿Existe un unilateralismo, un mundo unipolar, o es posible otra solución? Otra solución sería el multilateralismo, que he defendido, entre otros, por nuestro presidente Rodríguez Zapatero en las Naciones Unidas y apoyada por su anterior secretario Kofi Annan, en que desarrolla lo que se denominó una alianza de civilizaciones, una alianza entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán, es decir, conseguir un diálogo intercultural que evite lo que muchos han denominado la inevitable choque de civilizaciones. Llegado a este punto, cabe plantearnos si es posible un orden jurídico internacional equitativo. ¿Qué elementos encontraríamos para conseguir ese orden justo, el lograr esa paz perpetua que decía Kant? En primer lugar, tenemos elementos positivos, como sería el potenciar redes de protección supranacional de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica o nuestro Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. También podemos hacer referencia a la necesidad de ampliar esa legitimación que veíamos en el Tribunal de La Haya, no únicamente a los de Estados, sino también a las personas individuales al demandar a Estados. Otro elemento importante sería hacer efectiva la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Y no olvidemos que países, sobre todo Estados Unidos, se han negado a dicha jurisdicción, es decir, que principalmente sus soldados sean juzgados por este Tribunal Penal Internacional. Por último, es importante hacer referencia a la necesidad de aplicar la legislación nacional por los tribunales locales. Los tratados que se firman en el seno de Naciones Unidas son norma interna una vez ratificados por los propios estados y los tribunales de estos estados tienen que aplicarlos. Además existen elementos universales. Piénsese que hoy un elemento importante es el propio desarrollo y protección del medio ambiente, de la ecología en definitiva. También los derechos humanos a escala internacional, su protección. Es decir, existen elementos como la propia necesidad de la integración supranacional para resolver los problemas económicos que nos ayudarían a construir un nuevo orden jurídico, esta vez sí más equitativo, más justo y que no tuviera esas deficiencias que planteábamos al principio de nuestra intervención. Por último, se propone una práctica a los alumnos y es que se averigüe y se examinen las reformas que se han propuesto con relación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, veíamos el problema que representaban esos 5 miembros permanentes con derecho a veto, ver qué reformas se han propuesto para solucionar
lo que es sin duda una politización de dicho órgano. Además, sería interesante analizar en qué consiste esa iniciativa a la que hemos aludido del presidente Rodríguez Zapatero de la Alianza de Civilizaciones. Y con ello se intentaría que se averigüe, que se indique qué medida alguna de estas reformas y la propia iniciativa favorecería ese nuevo orden internacional, una comunidad, en fin y al cabo, internacional renovada y más justa. Muchas gracias.